El laberinto del horror, la historia de Elisabeth Fritzl. Amstetten, una pequeña ciudad en el corazón de Austria. Calles tranquilas, rostros familiares, una vida que parece seguir su curso con normalidad. Pero en abril de 2008, el mundo descubriría que detrás de una de estas puertas había un secreto tan oscuro, tan monstruoso, que sacudió los cimientos de nuestra humanidad. Bajo esta casa, en una prisión subterránea construida con la precisión de un hombre que planeó el horror, Elisabeth Fritzl pasó 24 años de su vida. 24 años en los que fue privada de libertad, dignidad y humanidad. Elisabeth Fritzl era una niña común, como tantas otras. Una hija, una hermana, con sueños y esperanzas que no diferían mucho de los de cualquier joven de su edad. Pero su vida, desde muy joven, fue marcada por el miedo y el control de un hombre. Su padre, Josef Fritzl, un hombre que proyectaba una imagen de respetabilidad ante sus vecinos y conocidos, escondía en su corazón una oscuridad impensable. Desde los 11 años, Elisabeth comenzó a sufrir abusos que nadie podía imaginar. Pero fue en 1984, cuando ella tenía solo 18 años, su padre ejecutó su plan más cruel. Ese día, Josef convenció a su hija de que lo ayudara en el sótano, un lugar que él había estado preparando durante años. Una vez dentro, cerró la puerta tras ella. Lo que Elisabeth no sabía en ese momento es que no volvería a ver la luz del día por 24 años. Josef Fritzl, ex ingeniero, nació el 9 de abril de 1935. Abandonado por su padre en 1939, quien murió en la Segunda Guerra Mundial en 1944, fue criado por su madre, María Fritzl. La historia cuenta que, supuestamente, fue abusado física y verbalmente, llegando a aprovecharse sexualmente de él, pero el mismo Josef ha negado esa faceta de su niñez. Esta es una historia de la vida real que supera a la ficción. El caso de El monstruo de Austria recorrió y conmocionó al mundo entero. Durante 24 años, Elisabeth Fritzl estuvo secuestrada en el sótano de su casa por su propio padre. El hombre la abusó y torturó durante años, y como resultado de sus abusos nacieron 7 niños. Sin embargo, en 2008 Elisabeth logró escapar de este infierno. Hasta el día de hoy su padre se encuentra pagando su condena, y aunque lo que hizo merece más años de prisión, podría quedar libre en el 2024. 13 años después, en el 2021, se decidió llevar la historia a la gran pantalla y se estrenó la película La chica en el sótano. Esta cuenta y muestra espeluznantes detalles que vivió en ese entonces la joven. Para la mayoría de nosotros, es difícil imaginar el aislamiento total. Durante los primeros años, Elisabeth no solo perdió su libertad, sino también cualquier contacto con el mundo exterior. El único ser humano con el que interactuaba era su propio captor, su padre. Josef Fritzl, el padre de Elisabeth, lo tenía todo planeado antes de su secuestro. Construyó durante 6 años un sótano en su propia casa, en donde ni su esposa y 6 hijos tenían permiso de acercarse. Fritzl nunca fue un padre ejemplar, lleno de secretos. El hombre en 1967 había sido denunciado por abusar a una mujer, quien en un futuro se volvería su esposa. Por este delito pasó 1 año y medio en la cárcel. Cuando recuperó su libertad, Rosemarie volvió a aceptarlo y decidió crear una vida con él como si nada hubiera pasado. Esta unión dejó 6 hijos y Elisabeth fue la 4ª bebé en llegar al hogar. Desde el principio el padre tenía comportamientos abusivos y violentos. Fritzl era experto en generar terror y concentró la mayoría de su maldad en su 4ª hija, quien desde muy pequeña controló y evitó que se acercara a las demás personas. Desde los 11 años Elisabeth fue ultrajada como mujer por su padre. Cansada de esta situación, empezó a planear cómo podría escaparse de la casa. Empezó trabajando como camarera en un restaurante para reunir dinero, y después huyó a Viena con un amigo. Estar lejos de su casa no duró mucho, ya que su padre la localizó y trajo de vuelta. Una tarde cuando la casa estaba sola, Fritzl le pidió el favor a Elisabeth de ayudarlo con una tarea en el sótano. Ella, sin saber que esa sería la última vez que viera el exterior, aceptó. En ese entonces, la joven austriaca tenía 18 años y fue vista por última vez en 1984. Tras la desaparición de Elisabeth, Rosemarie presentó una denuncia por desaparición. Casi un mes después, Fritzl entregó una carta a la policía,
la primera de varias que había obligado a Elizabeth a escribir mientras estaba en cautiverio. La carta, con matasellos de Braunau, decía que estaba cansada de vivir con su familia y que se estaba quedando en casa de una amiga. Advirtió a sus padres que no la buscaran o se iría del país. Fritzl dijo a la policía que lo más probable es que se hubiera unido a una secta. Su padre ya lo tenía todo planeado y le dijo a su esposa e hijos que Elizabeth había decidido huir para unirse a una comunidad religiosa. Al principio su familia dudaba de esta historia, pero con el paso del tiempo se fueron convenciendo poco a poco. Encerrada en una habitación hermética de 18 metros cuadrados debajo de su casa, se encontraba Elizabeth. Fritzl tenía conocimientos como ingeniero y promotor inmobiliario, los cuales fueron claves para construir este espacio que tenía un cuarto, un pequeño baño y una cocina. Al estar debajo de la casa, no entraba ni un solo rayo de luz y no se escuchaban ruidos del exterior. En ese lugar ella sufrió de violencia y múltiples abusos sexuales que dieron como resultado 7 hijos. Su primera hija nació en 1988 y la llamó Kerstin. Después le siguieron Stefan, Lisa, Mónica, Alexander, Michael, Félix y Michael, quien murió a los pocos días de haber nacido. Después se supo que fue Joseph quien incineró los restos del bebé. La habitación en el sótano era muy pequeña y con la llegada de los niños representó un problema para su padre, así que decidió idear un plan. Obligó a su hija a escribir una carta donde decía que en la comunidad religiosa en la que estaba no aceptaban bebés, así que los dejaría a cargo de sus abuelos. Esta carta ayudó a reforzar la versión que Fritzl dio cuando desapareció su hija Elizabeth. De esta manera, 3 de sus hijos vivieron en la parte de arriba de la casa, ya que creyeron la mentira de que Elizabeth se había escapado y que los bebés habían sido abandonados en su puerta. Los niños vivían en una prisión sin ventanas, una prisión construida por su propio abuelo y padre. ¿Qué ocurre con la mente de un niño que nunca ha experimentado el aire libre, la luz del sol o el contacto humano fuera de su madre y su captor? Esta pregunta sigue siendo uno de los horrores más insondables de esta tragedia. Durante los 24 años, Fritzl entró en la cámara oculta casi todos los días, o un mínimo de 3 veces por semana, llevando comida y otros suministros, y abusando repetidamente a Elizabeth. Ella dio a luz a 7 niños durante su cautiverio. Un niño falleció poco después del nacimiento. 3 de ellos, Lisa, Mónica y Alexander, fueron sacados de la cámara cuando eran bebés para vivir con Fritzl y su esposa, quienes fueron aprobados por las autoridades de servicios sociales locales como sus padres adoptivos. Los funcionarios dijeron que Fritzl explicó muy plausiblemente cómo 3 de sus nietos bebés habían aparecido en su puerta. La familia recibió visitas regulares de trabajadores sociales, quienes no vieron ni oyeron nada que despertara sus sospechas. En 1994, tras el nacimiento del cuarto hijo, Fritzl permitió que la cámara se ampliara de 35 a 55 metros cuadrados, lo que obligó a Elizabeth y a sus hijos a trabajar durante años cavando la tierra con las manos desnudas. Los cautivos tenían un televisor, una radio y un reproductor de vídeo. La comida se podía guardar en un frigorífico y cocinar o calentar en placas eléctricas. Elizabeth enseñó a los niños a leer y escribir. A veces, Fritzl castigaba a la familia apagando las luces o negándose a entregar comida durante varios días. Les dijo a Elizabeth y a los 3 niños que quedaban, Kerstin, Stefan y Félix, que los gasearían si intentaban escapar. Los investigadores concluyeron que se trataba de una amenaza vacía para asustar a las víctimas. No había suministro de gas al sótano. Fritzl también les dijo que se electrocutarían si intentaban tocar la puerta del sótano, o sea, los llenó de miedo totalmente, ya que si cometían cualquier locura según de intentar escapar, les dijo que cualquier salida que se imaginaran les iba a pasar algo malo, ya que había puesto muchas trampas, y la mayoría de eso no era cierto. Pero ¿cómo iban a saber eso ellos si no sabían absolutamente nada de cómo lucía la habitación por afuera? Según su cuñada Christine, Fritzl entraba en el sótano todas las mañanas a las 9 de la mañana, supuestamente para dibujar planos de máquinas que luego vendía a empresas manufactureras. A menudo se quedaba allí a pasar la noche y no permitía que su mujer le trajera café. Un inquilino que alquiló una habitación en la planta baja de la casa durante 12 años afirmó que oía ruidos procedentes del sótano, que, según Fritzl, eran causados por las tuberías defectuosas o el sistema de calefacción a gas, pero eso no iba a ser el final de Elizabeth. El 19 de abril de 2008,
Fritzl accedió a buscar atención médica después de que Kerstin, la hija mayor de Elizabeth, cayera inconsciente. Elizabeth lo ayudó a sacar a Kerstin de la cámara y vio el mundo exterior por primera vez en 24 años. Obligó a Elizabeth a regresar a la cámara, donde permaneció una última semana. Kerstin fue trasladada en ambulancia a un hospital local, el Landesklinikum Amstetten, y fue ingresada en estado grave con insuficiencia renal potencialmente mortal. Fritzl llegó más tarde al hospital afirmando haber encontrado una nota escrita por la madre de Kerstin. Habló de la condición de Kerstin y de la nota con un médico, Albert Ritte. El personal médico encontró aspectos de la historia de Fritzl desconcertantes y alertó a la policía el 21 de abril. La policía emitió un llamamiento en los medios públicos para que la madre desaparecida se presentara y proporcionara información sobre el historial médico de Kerstin. También se reabrió la investigación sobre la desaparición de Elizabeth. Fritzl repitió su historia sobre que Elizabeth pertenecía a una secta y presentó lo que afirmó que era la carta más reciente de ella, fechada en enero de 2008, enviada desde la ciudad de Kematen. La policía se puso en contacto con Manfred Boifard, un funcionario de la iglesia y experto en sectas, quien planteó dudas sobre la existencia del grupo que Fritzl describió. Observó que las cartas de Elizabeth parecían dictadas y escritas de forma extraña, por lo que ya no creían en lo que Fritzl les decía. Elizabeth le pidió a Fritzl que la llevara al hospital donde estaba siendo tratada Kerstin. En ese momento, él y Elizabeth fueron al hospital. Después de que el doctor Ritte les informara de que los Fritzl estaban en el hospital, la policía los detuvo en el recinto del hospital y los llevó a una comisaría para interrogarlos. Elizabeth no proporcionó más detalles a la policía, hasta que le prometieron que nunca volvería a ver a su padre. Durante las 2 horas siguientes, contó la historia de sus 24 años de cautiverio. Elizabeth contó que Fritzl la abusó y la obligó a ver vídeos pornográficos, que le hizo reproducir con él delante de sus hijos para humillarla. Fritzl, de 73 años, fue arrestado rápidamente bajo sospecha de delitos graves contra miembros de su familia. Durante la noche del 27 de abril, Elizabeth, sus hijos y su madre Rosemarie fueron puestos bajo custodia. Fritzl explicó a los investigadores cómo entrar en la cámara a través de una pequeña puerta oculta, que se abría con un código secreto de entrada sin llave. Rosemarie no sabía lo que le estaba sucediendo a Elizabeth, según declaraciones de la madre, pero será cierto que ella nunca supo nada, cuando ella misma sufrió abusos de ese hombre y aún así regresó con él y hasta se casaron. El 29 de abril se anunció que las pruebas de ADN confirmaban que Fritzl era el padre biológico de los hijos de su hija. Su abogado defensor, Rudolf Mayer, dijo que, aunque la prueba de ADN demostraba el incesto, todavía se necesitaban pruebas para las acusaciones de violación y esclavitud. En su conferencia de prensa del 1 de mayo, la policía afirmó que Fritzl había obligado a Elizabeth a escribir una carta el año anterior, en la que indicaba que podría haber estado planeando liberarla a ella y a los niños. La carta decía que ella quería volver a casa, pero aún no es posible. La policía cree que Fritzl planeaba fingir que había rescatado a su hija de su culto ficticio. El portavoz de la policía, Franz Polzer, dijo que la policía planeaba entrevistar al menos a 100 personas que habían vivido como inquilinos en la casa de Fritzl en los 24 años anteriores. El juicio contra Josef Fritzl comenzó el 16 de marzo de 2009 en la ciudad de St. Pölten, presidido por la jueza Andrea Giume. El primer día, Fritzl entró en la sala intentando ocultar su rostro de las cámaras detrás de una carpeta azul, a lo que tenía derecho según la ley austríaca. Después de las declaraciones iniciales, se pidió a todos los periodistas y espectadores que abandonaran la sala, tras lo cual Fritzl bajó su carpeta. Fritzl se declaró culpable de todos los cargos, con excepción del asesinato y la agresión grave, amenazando con gasear a sus cautivos si lo desobedecían. En sus comentarios iniciales, Rudolf Mayer, el abogado defensor, apeló al jurado a ser objetivo y no dejarse llevar por las emociones. Insistió en que Fritzl no era un monstruo, afirmando que había traído un árbol de Navidad a sus cautivos en el sótano durante la temporada navideña. Christiane Burkeiser, que llevaba su primer caso desde que fue nombrada fiscal jefe, presionó para que se le aplicara cadena perpetua en una institución para criminales dementes. Demostró a los jurados la baja altura del techo de la mazmorra del sótano, haciendo una marca en la puerta de la sala del tribunal, 5 pies 8,5 pulgadas,
y describió el sótano como húmedo y mohoso, haciendo circular una caja de objetos mohosos sacados del sótano, cuyo olor hizo estremecer a los jurados. El 18 de marzo de 2009, Elizabeth asistió al segundo día del juicio penal contra su padre, como preparación para un libro que escribió sobre su terrible experiencia. No tenía previsto volver a ver a su padre. El abogado de Fritzl confirmó que ella había estado en la galería de visitas disfrazada en el momento en que se emitió su testimonio en vídeo. Joseph Fritzl reconoció que Elizabeth estaba en el tribunal, y a partir de ese momento, se pudo ver que Joseph Fritzl palidecía y se derrumbaba, dijo Mayer. Fue un cruce de miradas lo que le hizo cambiar de opinión. Al día siguiente, Fritzl comenzó el proceso dirigiéndose al juez y cambiando su declaración a culpable de todos los cargos. El 19 de marzo de 2009, Fritzl fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional durante 15 años. Dijo que aceptaba la sentencia y que no apelaría. Fritzl está cumpliendo actualmente su condena en la abadía de Garsten, un antiguo monasterio en Alta Austria convertido en prisión. Además, Joseph Fritzl dio algunas declaraciones de cómo había sido su vida y tratando de explicar el por qué había hecho algunas cosas, dando a entender que él estaba protegiendo y encarrilando a su hija. Escuchemos algunas cosas que dijo el monstruo de Austria. Soy hijo único y mi familia era muy pobre. Admiro a mi madre. Ella me enseñó disciplina y orden. Trabajaba mucho para que yo estudiara. Echó a mi padre de casa cuando yo tenía 4 años porque era un auténtico vago. Yo era el único hombre, me convertí en su esposo. Yo estaba enamorado de mi madre, pero no tuvimos relaciones sexuales. Conseguí controlar mis impulsos. Mi mujer era mucho más débil y tímida que mi madre, no se parecían en nada. Yo la elegí porque era una buena opción para tener muchos hijos. Quería tener una familia amplia para que los niños pudieran jugar entre ellos. Rosemary, mi mujer, era la adecuada para fecundar a mis hijos. Soy un buen padre y un buen esposo. Yo quería que mis hijos aprendieran disciplina y obediencia. No violé a Elizabeth cuando tenía 11 años. Se me ocurrió todo en el año 81-82. Insonoricé el zulo y lo preparé todo. Quería tener mi pequeño imperio privado. Elegí a Elizabeth porque era rebelde. Quería separarla del mundo exterior y enseñarla obediencia y rectitud. Cuando su padre fue detenido, tanto Elizabeth como sus hijos han tratado de rearmar sus vidas. Se mudaron a otra ciudad, la cual no es revelada por las autoridades para evitar que la familia sea revictimizada. Joseph Fritzl, quien actualmente tiene 86 años, fue condenado a prisión perpetua el 19 de marzo de 2009. Pero a comienzos de este año 2022, el Tribunal Regional de Krems aprobó el traslado del hombre a una unidad especial para criminales dementes en cárcel normal. Esto significa que Fritzl podría solicitar la libertad anticipada al cumplir 15 años de condena, lo que sucederá en 2024. Lo triste de esta historia es que el hombre pasará menos tiempo encerrado del que estuvo su hija, lo que ha causado gran indignación social. Después del juicio, Elizabeth y sus 6 hijos fueron trasladados a un pueblo sin nombre en el norte de Austria, donde vivieron en una casa que parecía una fortaleza. Todos los niños necesitan terapia continua. Los factores que traumatizaron a los niños de arriba incluyen saber que Fritzl les había mentido sobre su madre abandonándolos, el abuso que habían recibido de él durante su infancia y descubrir que sus hermanos habían sido encarcelados en el sótano. Los niños de abajo reciben terapia debido a su privación del desarrollo normal, la falta de aire fresco y luz solar mientras estuvieron cautivos, y el abuso que ellos y su madre habían recibido de Fritzl cuando vino al sótano. Todos los niños podrían tener problemas genéticos comunes a los niños nacidos de una relación incestuosa. En marzo de 2009, se dijo que Elizabeth estaba distanciada de su madre, Rosemary, quien aceptó la historia de Fritzl sobre la unión de Elizabeth a una secta y no insistió más en el asunto. Elizabeth permite que sus 3 hijos, que crecieron en la casa de los Fritzl, visiten a su abuela con regularidad. Rosemary vive sola en un pequeño apartamento. Un artículo de marzo de 2010 en The Independent afirmó que Elizabeth y sus hijos se recuperaron notablemente bien, dada la vida difícil que soportaron durante tanto tiempo. Según la cuñada de Fritzl, Christine, a Elizabeth le gusta pasar su tiempo de compras, tomar duchas frecuentes y conducir. Aprobó su examen de conducir sin dificultad.
Se informó que su relación con Thomas Wagner, uno de sus guardaespaldas, que es 23 años más joven que Elizabeth, continuaba y se convirtió en una figura de hermano mayor para sus hijos. Todos los hijos de Elizabeth han desarrollado relaciones normales entre ellos y después de tener problemas para lidiar con los eventos traumáticos, los 3 niños de arriba lentamente comenzaron a reconocer a Elizabeth como su madre. Los niños disfrutan estar al aire libre, jugar videojuegos y pasar tiempo con su madre y su abuela. A pesar de su tensa relación, Elizabeth y su madre comenzaron a visitarse más y, según se informa, Elizabeth había perdonado a su madre por creer la historia de su padre. Elizabeth y sus hijos comenzaron el largo y doloroso proceso de reconstruir sus vidas. Pero las cicatrices de esa prisión no se curan fácilmente. Hoy, viven en el anonimato, protegidos del escrutinio público. Han encontrado, al fin, la libertad que les fue arrebatada, pero el precio que pagaron es imposible de medir. El caso de Elizabeth Fritzl es una historia de horror, pero también de supervivencia. Es un recordatorio sombrío de la capacidad del ser humano para el mal, pero también de la increíble resistencia del espíritu humano. En la oscuridad más profunda, Elizabeth encontró una fuerza que nadie podría haber anticipado y hoy, aunque las cicatrices del pasado siempre estarán presentes, su historia es un testimonio de la esperanza. Lo peor ya pasó. Lo único que podemos hacer ahora es seguir adelante.